Muy buenas, estamos en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos dos invitados para hablar mucho de Cali, de su composición sociorracial y demográfica, al sociólogo y cientista político Fernando Urrea, de la Universidad del Valle, y para conversar con Fernando al profesor Carlos Biafra, economista, director del Magíster en Economía Aplicada de la Universidad del Valle, un gran investigador desde las cuestiones de demografía y conformación de nuestra región. Vamos a hablar mucho de estos temas aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Fernando Urrea, el profesor Biafara, vamos a conversar mucho de Cali, de lo que ha sido la conformación social y racial de esta ciudad, socioeconómicamente hablando. Ellos son dos grandes expertos y para iniciar esta conversación queremos ver primero una nota. Fernando Urrea es una de las figuras principales. Él es un investigador de vieja data y es una persona comprometida con este problema de las comunidades afrodescendientes, sobre todo comprometido con la investigación en sacar a la luz todo esto que se desconoce en Cali sobre la vida, existencia, todo el aspecto social y económico de las comunidades, sus quehaceres, qué hechos transcurren en su vida cotidiana. Entonces ellos siempre han estado pendientes de vincular no solamente a los activistas, sino a la gente de base de las organizaciones y a los jóvenes del distrito de Agua Blanca. Bueno, el aporte del profesor Fernando Urrea para el CICE, consideramos los estudiantes, consideramos la comunidad académica, que el profesor ha hecho unos aportes significativos para resaltar la labor de la universidad frente a la sociedad, ya que sus investigaciones han permitido mostrar a profundidad muchos elementos que han desaparecido, entre ellos lo cultural, lo social, y cómo entre ellos la comunidad, no solamente la comunidad caleña que incluye la afrocolombiana, incluye ahorita comunidades indígenas, mestizas, se ha podido mostrar algunas brechas, algunas diferencias socioeconómicas frente a una con relación a la otra. Él ha sido como la vanguardia, él ha sido como el que ha sacado a la luz los problemas que nosotros no podemos escribir o no podemos expresar, habida consideración de que tiene la posibilidad que desde el grupo de investigación que él dirige, pues se faciliten los profesionales, especialmente en el campo de la estadística, en el campo de la economía, ya que nosotros la verdad es que tenemos más abogados, profesores, pero no tenemos un grupo de investigación, de investigadores serios como sí lo tiene él dentro de la universidad a través del Centro de Investigaciones CICSE. Yo resalto el trabajo de Fernando Urrea, porque en su grupo de investigación siempre nuestros jóvenes afrodescendientes han estado allí no solamente aprendiendo, sino dirigenciando, participando en la investigación. El joven Carlos Biafara es de nuestros jóvenes profesionales y nos ha acompañado no solamente dentro, sino fuera del país. Él ya tiene reconocimiento por fuera de Colombia. Él es un especialista, es un catedrático, pero además es uno de los jóvenes nuestros, una de las jóvenes promesas de las comunidades afrodescendientes. Bueno, después de esta nota alrededor de lo que es el trabajo de Fernando y Carlos, pues empecemos por una pregunta central que creo va a atravesar este programa, y es Cali. Estamos en el año de la afrodescendencia y hoy es indiscutible que Cali es la capital negra de Colombia por la presencia de los afrocolombianos en ella y toda esa tradición tan importante que se ha configurado a partir del aporte
que ellos han hecho a la construcción de esta nación y de esta sociedad. Entonces, Fernando, quiero iniciar para que intercambiemos opiniones con Carlos alrededor de esto, es decir, tus investigaciones han estado muy alrededor de Cali. ¿Qué puedes destacar de ello y qué te podemos contar a nuestros televidentes sobre qué ha sido Cali y el aporte de la cultura y el aporte afro a nuestra sociedad? Sí, Cali desde la colonia es un centro de asentamiento de afrodescendientes o población negra. Los trabajos de Germán Colmenares y toda la escuela de historiadores que forma Germán Colmenares, particularmente los trabajos de Francisco Zuluaga, Mario Diego Romero y otra cantidad de investigadores e investigadoras han mostrado que esta ciudad, pues lo que era en el periodo de la colonia y en el siglo XIX, era un centro fundamentalmente de gente negra. Claro, Cali realmente se construye como ciudad solo a partir de finales del XIX, pero hasta comienzos del siglo XX, más del 50%, digamos, de los habitantes del municipio de Cali eran antiguos esclavos, negros libertos, pardos o mulatos, la mayoría. Realmente me llama la atención en algunas entrevistas que me hicieron esta semana, cuando alguien estaba pensando, bueno, y la gente del Pacífico que llega a Cali ha llegado en los últimos 20 años, ¿será que los podemos ver como extraños? Y les dije todo lo contrario. Precisamente los nativos de Cali han sido siempre gente negra. O sea, esta es una ciudad en su larga duración constituida fundamentalmente por antiguos, por pobladores esclavos, libertos, y que formaron parte de esta ciudad. Los trabajos historiográficos del XIX lo comprueban. Lo que pasa es que Cali en el siglo XX pues, va a diversificar su composición sociorracial sin perder nunca la importancia que tiene como un asentamiento de gente negra y luego alimentada por toda la población del norte, del Cauca y sur del Valle. A pesar de las grandes oleadas migratorias que vienen de la zona cafetera y del viejo Caldas desde los años 20, que digamos vuelven más mestiza esta ciudad, pero nunca ha dejado de ser una ciudad, digamos, con una importante población negra, y cuando tenemos hoy día más de 2 millones de habitantes, lo que ha mostrado el censo del 2005 y la encuesta nuestra, la que hizo la Universidad del Valle con el IEP de Francia, con el apoyo de Conciencia de 1998, muestra que por lo menos el 30% de su población la podemos caracterizar como afrodescendiente, negra, mulata, como lo queramos llamar. Entonces, este aspecto es muy importante y lo diferencia, digamos, de otras ciudades colombianas. Por eso es el primer municipio, el primer centro urbano con concentración de población afrodescendiente en el país. No sé qué quiere ampliar Carlos al respecto. No, pues simplemente decir de que la gente negra o afrodescendiente ha tenido una influencia bastante significativa en la ciudad desde el punto de vista cultural. O sea, Cali no se concibe, por ejemplo, cuando uno mira alguna imagen de Cali, entonces uno pone en un currulao, ¿sí? Y eso viene en efecto del Pacífico, por ejemplo. Pero la deuda que tiene la ciudad con la población negra mulata sí es bastante. Es decir, la población negra mulata ha aportado elementos culturales que simbolizan la ciudad, pero la deuda social que tiene la ciudad con la población es muy grande ahorita, ya mirando, por ejemplo, al año 2005 y en este tiempo presente. Sí, yo creo que lo que dice Carlos sobre la deuda social es importante porque hasta el momento, y esto en términos culturales, a través de la Feria de Cali, a través del Petronio Álvarez, a través de los que ha hecho la administración municipal actual, con la industria cultural alrededor de la salsa, se ha reivindicado los aportes culturales de la gastronomía, pero no es suficiente el elemento del reconocimiento cultural.
es en los aspectos de distribución o redistribución, lo que dice Carlos, de la deuda social que tiene la élite vallecaucana y en general el conjunto de la sociedad caleña y la sociedad vallecaucana con un sector demasiado importante de su población, que es la población negra, y que en términos de sus condiciones de vida, en términos de su inserción al mercado de trabajo en los últimos 50 años, no ha sido en las mejores condiciones, con unas desventajas enormes. Y este punto de la deuda que anota Carlos me parece en este momento fundamental, porque no basta el reconocimiento cultural a un grupo de población, también esa población tiene derechos plenos de ciudadanía y hasta el momento los sectores de la élite y los sectores sociales que han tenido las mejores oportunidades en esta ciudad con mayor movilidad social, en realidad deben enfrentar la forma, digamos, de cómo reconocer la integración de esa otra población en condiciones de desigualdad considerables. Sí, no, en ese sentido las políticas de inclusión que han estado centradas, por ejemplo, Fernando, en la cuestión cultural, tienen que cambiar definitivamente a políticas de inclusión en el ámbito socioeconómico. Es increíble uno ver las amplias desigualdades que enfrenta la población negra, afrocolombiana, mulata en Cali, y que básicamente, inclusive alguna vez en alguna interacción que tuvimos con la alcaldía, o sea, se piensa que es meramente una cuestión de pobreza. Se piensa que el problema de la población afrocolombiana en la ciudad de Cali es una cuestión de pobreza, que Cali es una ciudad muy incluyente, pero bueno, ese tipo de inclusión y ese tipo de igualdad de oportunidades que se programa debería de verse reflejado también en igualdad de resultados, pero no tenemos igualdad de resultados. Fernando, esto definitivamente las investigaciones que hace el grupo yo creo que dan mucha evidencia de cuáles son los factores institucionales que estarían mediando allí entre esa cuestión de igualdad de oportunidades, pero no igualdad de resultados. Sí, el grupo al que se refiere Carlos, ese grupo que construimos en la Universidad del Valle desde 1995-1996 en un programa de cooperación con el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia. Y en este programa de investigación que no solamente se centró sobre Cali, sobre toda la región nortecaucana, sur del Valle y Buenaventura y sobre todo el Pacífico Sur, toda la costa pacífica nariñense, realmente aportó algo muy interesante. Fue el primer trabajo en donde mostramos cómo en la encuesta CICIRD efectivamente las percepciones y los eventos de racismo o discriminación existían en una ciudad como Cali. En frente a muchos aspectos, digamos, la atención de entidades del gobierno, a nivel de circulación en los espacios urbanos de la ciudad de Cali, en términos de selección en el mercado de trabajo. La encuesta que aplicamos con una muestra probabilística en el año 98 se revelaba que inclusive reconocido por la gente que se autorreconocía o era clasificada en la encuesta como blanca mestiza, reconocía que la gente negra en Cali era la peor, la más maltratada, la que estaba en peores condiciones de discriminación. Ese estudio fue pionero, en donde primera vez apareció claramente en una medición que el color de piel afectaba sencillamente a las posibilidades de las personas en muchos espacios de la vida pública y lo más importante a nivel del mercado laboral. Luego los trabajos de la misma encuesta que se explotaron, entre ellos una investigación que sería importante que Carlos la mencionara, que fue parte de su trabajo de maestría y posterior trabajo, otras publicaciones que realizó Carlos, alrededor de las trayectorias biográficas y lo del logro de estatus socioeconómico y lo de educación. ¿Por qué no nos amplías, Carlos, ese resultado de ese trabajo que se apoyó sobre la misma encuesta CICIRD del año 98 y que es realmente un trabajo pionero y que además lo presentaste recientemente para tu ascenso como profesor asociado en la Universidad del Valle, con comentarios bastante interesantes de dos prestigiosos economistas de la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana? Sí, no, básicamente la encuesta CICIRD yo creo que es la mejor encuesta que tenemos
en Cali, yo creo que a nivel nacional, porque es una encuesta que recolecta las trayectorias educativas, familiares y ocupacionales de las personas. Entonces, si uno puede reconstruir la historia de vida, uno tiene la opción de mirar, digamos, cómo los individuos van pasando en cada una de las etapas del proceso de estratificación social. O sea, lo que los autores llaman cómo los individuos van pasando por los turning points. Entonces, un turning point es la salida de la escuela, el logro educativo, el primer empleo, cuando consigue el último empleo, etc. Entonces, nosotros que quisimos analizar con esa encuesta biográfica todas las trayectorias, en este caso las laborales, de la población negra en Cali, y encontramos, de hecho, resultados bastante significativos. Por ejemplo, un resultado muy fuerte es que las condiciones de vida de la población afrocolombiana eran mejores en los 70s, 60, 70s. Que ahora. O sea, definitivamente ahorita han empeorado las condiciones. O sea, el efecto del cambio estructural ha hecho más precaria la situación de la población afrocolombiana, y teóricamente uno podría sustentar que, de hecho, si usted tiene un grupo poblacional que tiene desventajas y usted no hace políticas públicas de igualdad de oportunidades, pues en el tiempo las desventajas se van a acumular y se van a hacer más grandes. Es decir, a la falta de políticas públicas de acción afirmativa para la población afrocolombiana, definitivamente tenemos pérdidas en el tiempo en vez de ganancias, y por eso la necesidad de la aplicación de políticas específicas o de acción afirmativa para la población afrocolombiana. Sí, el hallazgo más interesante de Carlos, entre algunos de ellos, en la década del 70, en realidad la expansión, digamos, del polo industrial Cali-Yumbo, el gran crecimiento de las empresas municipales, empresas con organizaciones sindicales importantes, etcétera, que producían para el país, pues, para el mercado nacional, integraron dentro de, digamos, de su mano de obra calificada mucha población negra, obreros, operarios, e incluso llegaron a integrar salidos de las universidades, entre ellos de la Universidad del Valle y de otras universidades, profesionales en el área de ingeniería, en las áreas de estadística, y uno lo logra captar eso en muchas empresas, entre ellas en Cali, ¿no? Es decir, hubo una posibilidad de movilidad social interesante para una cohorte de gente educada que comenzaba a entrar al sistema educativo. Ese mismo fenómeno de Puertos de Colombia, que en ese momento Puertos de Colombia también significó la posibilidad, como lo muestran algunos estudios por ejemplo, de Alberto Palomé, que en su trabajo de pregrado y maestría, cómo el Puertos de Colombia significó realmente una posibilidad de conformar una clase media negra en el puerto de Buenaventura, y que irrigó a través de altísimos salarios mejora de condiciones de vida para muchos sectores de la población bonaerense. En el resto del valle eso significó, en muchas empresas en Yumbo, aquí en Cali, en Cali jugó un papel muy importante. Pero, ¿qué pasa a partir de la década del 90? Lo que muestra Carlos es que ese panorama cambia completamente, y ya las nuevas cohortes de población afro que se crían en Cali, los que llegan de otras regiones, por ejemplo del Pacífico, ya no tienen esas mismas oportunidades. Y frente... O sea, ha habido un deterioro en relación a exactamente. Lo que se ha conseguido. Entonces las posibilidades de movilidad social son mucho más reducidas para las nuevas cohortes de población afro, que también responden a mismos cambios estructurales que se dan en términos del modelo de desarrollo económico productivo. Claro. Es decir, la población blanca mestiza mejora en términos de logro de estatus, y la población negra desciende, ¿sí? O sea, eso evidencia en efecto que ahí lo que está jugando es el efecto de la discriminación o de las ventajas acumulativas que operan, como se retroalimentan, digamos, en ausencia de estas políticas de igualdad de oportunidades en la educación o en el ámbito laboral, etcétera. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando de este tema tan interesante como es el qué pasa con la población afrocolombiana en nuestra ciudad. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Fernando Urrea y Carlos Biafara de la Universidad del Valle. Estamos hablando alrededor de nuestra ciudad, Cali, nuestra región, y la presencia afro en ella, el papel de las poblaciones negras, cómo les va, cómo están. Y ellos han estudiado muchísimo estos aspectos. Vamos a continuar esta conversación después de una nota.
El vínculo con la Universidad del Valle ha sido a través del grupo de investigación CITSE, mediante el cual se realizan las investigaciones de tipo social y de tipo económico. Este centro se ha especializado últimamente en hacer investigaciones relativas a las organizaciones de base de comunidades afrodescendientes e investigaciones sobre aspectos económicos y sociales afrodescendientes. No solamente en Cali, sino también en otros municipios y también investigaciones en todo el país. Reúne básicamente los grupos de investigación de las diferentes líneas de trabajo en la facultad, tanto en sociología como en economía. Como somos una organización consultiva de la OEA por la sociedad civil para comunidades afrodescendientes, la única que hay en Cali, entonces nosotros tenemos que indudablemente transmitirles a ellos los mandatos que están expresos en las conferencias y todos los trabajos de socialización, sensibilización que hace relación con los derechos humanos y que afectan al pueblo afrodescendiente. Bueno, eso es importante porque no es lo mismo que hable el CICE como Centro de Investigación de la Universidad del Valle, que tiene un reconocimiento, un estatus académico y todo, que hable una persona que no esté en ese espacio. Y el hecho de ese espacio, de que el profesor Fernando Urrea le haya metido mucha voluntad y presente unas cifras y muestre en escena que hay unas diferencias sociales, hay unas diferencias culturales, hay unas diferencias socioeconómicas, eso genera que esta sociedad, que al menos se puedan coger elementos para plantearse una política pública diferente, o que la comunidad se reflexione y si empecemos a entender que las otras culturas, entre ellas la afrocolombiana, la indígena, hemos hecho aporte a la construcción de esta ciudad caleña, ¿cierto? Hemos hecho aporte no solamente en lo gastronómico, sino en lo político, en lo social, cultural, o sea, que hemos venido de otros lugares o que somos de aquí a construir una nueva Cali. Bueno, después de esta nota, Fernando, que ha tenido mucha relación con el Brasil, con investigadores brasileños, creo que en eso nosotros hemos estado mucho, lo mismo, Carlos, hemos hecho de parte de ustedes investigaciones con grupos que tienen con el Brasil. Estuvo recientemente un amigo tuyo, Ayton Ferreira y Marcelo Pachón, de Salvador Bahía, y yo los escuché con mucha atención y la pregunta va en este sentido. Ustedes son los investigadores, son el referente, los que hacen, pero ¿cómo va en base a esas investigaciones la construcción de políticas públicas en nuestra ciudad, Fernando? Sí, yo creo que va muy lenta, muy atrasada. Ese es uno de los puntos más sensibles en este momento que yo diría se enfrenta. No ha habido realmente incluido en la actual administración, me parece a mí, una voluntad realmente para impulsar un tipo de política transversal a toda la administración frente a la población afrodescendiente. Lo que nosotros le hemos dicho a la alcaldía es que tener por lo menos la tercera parte de su población afrodescendiente no es cualquier cosa, no es lo mismo tener una población como en Bogotá, en donde es el 1,5%, que la tercera parte de una ciudad de 2,5 millones de habitantes es afrodescendiente. Y eso requiere realmente una coordinación en todos los frentes de la administración que no ha sido ni ha habido condiciones de llevar a cabo. Entonces, todo se reduce a programas asistenciales muy puntuales, pero en ningún momento dado eso afecta a todos los sectores de la política de la ciudad. Es cierto que ha habido algunos avances en algunas cuestiones, lo del sistema de inclusión social ha incorporado la información del módulo étnico-racial en la encuesta que aplican, pero eso no se ha traducido para nada, por ejemplo, en políticas efectivas. Esperemos que, por ejemplo, la nueva ciudadela que se acabó de inaugurar para la zona del Oriente efectivamente incorpore a su gran mayoría población afrodescendiente. Si ese no se toma como criterio, como uno de los elementos de inclusión,
por ejemplo, para esa ciudadela, pues el resultado va a ser que así esté espacialmente ubicada en esa zona, no van a ser la mayoría de los pobladores afro, las nuevas juventudes de mujeres y hombres las que se van a beneficiar de esa ciudadela. Lo mismo pasa en otros aspectos, en la Secretaría de Salud y en general en las políticas de enganche en la administración y en el sector privado. Aquí sí me gustaría introducir un tema que tiene mucho que ver con la cuestión del mercado laboral. Ese es un punto muy sensible en una ciudad como Cali. Los trabajos de investigaciones que hemos hecho muestran efectivamente unas menores oportunidades que tienen las mujeres y los hombres afrodescendientes en los diferentes sectores, digamos, calificados del mercado laboral de Cali, y que afecta especialmente a los nuevos sectores de clases medias negras. Y me parece que esto es muy sensible. Y aunque la alcaldía efectivamente o los sectores públicos pues no son los que se tienen que generar la mayor parte de empleos, sí pueden en algún momento dado ayudar a negociar para que el sector privado sea mucho más transparente y mucho más abierto a políticas realmente que tengan en cuenta estos aspectos. Entonces, inclusive en el 2008 la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana avanzó bastante en ese sentido en términos de generar incentivos para que el sector privado pudiera enganchar personas afrocolombianas, pero esto desafortunadamente no ha sido aplicado. De hecho, cuando se entregó las recomendaciones de la Comisión Fernando, ¿te acuerdas? El vicepresidente en ese momento, Francisco Santos, nos dijo que Cali iba a ser la ciudad piloto para la aplicación de políticas de acción afirmativa para la población afrocolombiana, y realmente no hemos visto un impacto significativo es que no hay nada alrededor de ese tipo de políticas. Fernando, regresando a Cali, la Universidad del Valle SICSE, en compañía con la IA, Fundación Interamericana, el BID, el DANE, hizo unos estudios poscensales, de hecho, creo que bastante sui generis en Colombia, con respecto a la explotación de los datos del censo del 2005. ¿Qué conclusiones podemos extraer, por ejemplo, para Cali, sobre todo esa gran segmentación urbana que hoy en día tiene Cali y que tiene opciones o que eso puede tener impactos en torno, digamos, no solamente a las condiciones de vida en la ciudad, sino también en términos de una convivencia saludable para todas las personas aquí en la ciudad? Sí, nosotros tenemos un análisis construido a partir de conglomerados urbanos. Yo diría que es el estudio más sofisticado que se ha hecho en términos urbanos de una ciudad en el país, donde hemos podido realmente explotar los datos desde el nivel de sector censal hasta comunas y conjunto de comunas. Y, por ejemplo, para hablar conglomerado de Oriente, pensando en las comunas 7, 13, 14, 15 y 21, presenta en todas las evaluaciones con datos del censo, pero a partir de otros datos existentes, los trabajos de la encuesta del CISAS, que se hizo en el 2009, que fue una muestra representativa para los estratos 1 y 2 de toda la ciudad, dentro de lo que el censo del CISBEN de estratos 1 y 2, es el área de la ciudad, digamos, donde los niveles de pobreza medidos a través de necesidades básicas, índices de condiciones de vida y otros indicadores, son los más altos de la ciudad. Y dentro de esa área, efectivamente, son los grupos afrodescendientes los que tienen las condiciones más adversas, las tasas de mortalidad infantil mayores, esperanza de vida menor, niveles de hacinamiento mayor. Hay, para dar ejemplos, el caso de Potrero Grande. Potrero Grande, los datos del CISAS muestran que presenta los niveles de hacinamiento, tasas de desempleo mayores de la ciudad. ¿Quiénes son? Fundamentalmente población afrodescendiente, porque la encuesta CISAS pregunta el autorreconocimiento étnico y el 65% de los habitantes de Potrero Grande son afrodescendientes. Es ahora considerada una de los sectores con más violencia e inseguridad por las mismas circunstancias sociales en que están atravesando. Nosotros hicimos estimativos sobre tasas de homicidio por 100.000 habitantes
Y con datos del Observatorio Social en Cali del año pasado y con los datos que se levantaron de cisas de población para varias áreas de la ciudad de Cali, de la encuesta del 2008 y comienzos del 2009 que se hizo en 10 territorios para Cali, y encontramos tasas, por ejemplo, para el barrio del Retiro, el barrio de Potrero Grande, de 150 por 100.000 habitantes, que son absolutamente escandalosas. Y teniendo usted en cuenta la altísima concentración de jóvenes, digamos, en estas condiciones de fuera del sistema escolar, está mostrando una situación de violencia con elementos raciales muy fuertes. Y estos aspectos son explosivos y lo que están revelando es que esta es una ciudad con profundas fracturas sociales raciales que se expresan de desigualdad social con elementos de esos elementos de violencia. Incluso en la zona de Ladera, para hablar francamente, que es otra de las áreas de pobreza en Cali, el otro de conglomerado, o sea, las comunas 1, el gran territorio de Terrón Colorado y la zona arriba de Terrón Colorado, la comuna 20, Siloé, y la comuna 18, especialmente la zona alta. Esas tres, los datos del estudio CISAS muestran que en esa área lo que más nos impactó es que la población negra, que no es mayoritaria en esa área de Ladera, evidentemente es una población más mestiza, tradicional de la región caucana nariñense. Sin embargo, en la zona de Ladera, la población negra es la que enfrenta las peores condiciones de vida. O sea, claro, es minoría en términos demográficos, pero dentro de ese contexto también sus condiciones de vida son peores. Es decir, estamos en presencia de una situación en donde dentro de la pobreza, que es muy heterogénea también, los grupos afro presentan peores condiciones de vida, incluso en las áreas de Ladera. Entonces, en términos de la ciudad, de la política pública urbana, no hay esa percepción. Quiero hacer este comentario. En la encuesta CISA se aplicó, por ejemplo, para recicladores. Y resulta que el que maneja el programa de renovación urbana, ENRU, le pareció exótico que el módulo étnico-racial se analizara para recicladores. Para él no tenía ningún sentido. Y resulta que los datos de la encuesta CISA muestran que los recicladores, las peores condiciones son los recicladores negros, las mujeres y hombres negros. Imagínese usted la escasez, la pobreza de análisis de estos funcionarios públicos que no entienden que esa dimensión afecta a la política pública. En el caso de los mismos recicladores, los más afectados con el cierre del basurero de Navarro es la gente negra, porque ahí estaba una alta concentración de gente negra en esa área. Y al cierre, las condiciones de vida del conjunto de recicladores, pero especialmente los de allá y los que están en la zona del centro deteriorada también negros, son efectivamente los ingresos cayeron más para ellos, las jornadas de trabajo se les aumentaron. Ahora, el conjunto de los recicladores les ha ido mal, pero dentro de ellos la medición mostró que estaban en peores condiciones de vida. Y Carlos, en el términos de educación, que han hecho ustedes estudios muy detallados, y salud, ¿cómo es la cosa? Igual, o sea, las condiciones en términos, por ejemplo, cuando uno revisa, por ejemplo, tasas de inasistencia escolar, uno revisa el indicador de analfabetismo, cuando uno revisa, por ejemplo, porcentaje de población que terminó estudios universitarios, definitivamente en los sectores de Agua Blanca, ¿cierto? O sea, las tasas de analfabetismo son más altas, mucha gente no asiste a la escuela, hay una pequeñísima proporción de universitarios en esa comuna del Oriente y en Ladera, pero en efecto a la gente negra le va peor. Entonces la posición de nosotros es que no meramente es una cuestión de pobreza, porque entre los pobres a la gente negra le va peor, ¿sí? O sea, los indicadores de educación y salud muestran un rezago muy fuerte para la población afrocolombiana. Y si estamos hablando de educación y salud, estamos hablando de capital humano. O sea, en términos potenciales, en efecto, eso lo que significa es que la población negra tiene menos posibilidades de salir de la pobreza. Porque si no tienen educación ni salud, pues su capital humano
es pobre y el capital humano se relaciona directamente con los ingresos. Entonces ahí tenemos una trampa, lo que le llaman una trampa de pobreza, una trampa de desigualdad que afecta mayormente a la población negra en la ciudad. No, claro, también afecta a la población del distrito de Agua Blanca, Blanca Mestiza, pero afecta más fuertemente a la población negra y eso ya justificaría una política de acción afirmativa o políticas especiales para ese tipo de población. En ese sentido, nosotros no estamos diciendo que digamos, la política tenga que fijarse en la población afrocolombiana. Planteábamos con Fernando en algún momento que ¿por qué no seleccionar áreas de gran concentración de población afrocolombiana y que la política pública llegue ahí independientemente de que usted sea afro o no afro? ¿Sí? Claro. Pero en efecto usted, digamos, garantiza con eso que le está llegando inclusive a la población más pobre no afrocolombiana. Pero ratificando lo que Fernando dice, la política pública no se da cuenta de ese tipo de cuestiones que son muy importantes para tener una política pública exitosa. Sí, el Cali tiene un problema, digámoslo a manera de ver, que no tiene que ver solo con esta administración. Yo diría que viene de larga instancia en términos de los equipos técnicos, pero más que el problema de equipos técnicos, digamos, del sentido, digamos, de las élites y de los grupos que han llegado a manejar la alcaldía de la ciudad de Cali. Y esto a diferencia de Bogotá y de otras ciudades, Medellín, incluso ciudades de tamaño menor que Cali. Y es que realmente ha habido un escasísimo interés por pensar la ciudad en términos es decir, de la población, en términos de la demografía. Pero no hay argumentos técnicos. O sea, a uno le llama la atención. No hay argumentos técnicos para la toma de decisiones de política pública. La toma, por ejemplo, el uso del censo del 93, el censo del 2005, es impresionante. No tiene planeación municipal realmente. Cali en cifras es una cuestión que es más decorativo, pero uno nunca ve efectivamente los datos demográficos utilizados por planeación municipal, pero además utilizados para las políticas públicas. Pero esto no es solo de esta administración, eso uno lo observa en todas las administraciones anteriores. Al que se viene arrastrando desde hace mucho rato. Entonces, efectivamente, la coordinación para hacer mejor análisis de esos datos, para que eso tenga impacto. Todos los planes entonces están por fuera o dejando de un lado la demografía de esta ciudad, ¿no? Es decir, los crecimientos urbanos. Una cuestión de un trabajo que acabamos de hacer muestra que desde la década del 80, los censos del 85, del 93, del 2005 muestran que la zona que más crece en Cali a los ritmos más pues es la zona del oriente y sigue con los mayores crecimientos de población. Lo sigue la ladera. Pero para nada las políticas públicas en educación y salud realmente están atentas a ese crecimiento dinámico. La CESE, las empresas sociales del Estado en materia de salud, por ejemplo, no se corresponden con el crecimiento del Oriente. La ESE del Oriente tiene un desarrollo muy raquítico frente al crecimiento urbano y se va acumulando una deuda muy grande. Claro, y si usted tiene en cuenta que en el Oriente se concentra la gran cantidad de población afro, eso tiene un impacto muy negativo para esta población. Uno no está diciendo de que haya que dejar de crecer, que la S de ladera o las S de otras zonas dejen de crecer en términos de la política de salud municipal, pero sí tiene que trabajarse más un modelo que corresponda a las tendencias demográficas de crecimiento urbano de esta ciudad. Bueno, como ven, hay unas situaciones bien complejas en nuestra ciudad. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Fernando Urrea y Carlos Biafra, hablando sobre Cali, sobre el papel y la condición y la situación de nuestra población afrocolombiana. Estamos en el año de la afrodescendencia. Este es un tema central y es muy importante para una ciudad como Cali, que indudablemente tiene una gran presencia de los afrocolombianos y han sido muy importantes para su construcción. No se condice mucho con las políticas públicas que le den oportunidades a los afrocolombianos. Vamos a ver una nota para que cerremos nuestro programa alrededor de este tema. El último proyecto se llama Caracterización del aspecto
socioeconómico y sociopolítico en las comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes, proyecto que se desarrolla con el DANE, la Inter-American Foundation, el CICE y Afroamérica 21. Este trabajo es dirigido a la población en alto riesgo y especialmente a la población afrodescendiente y a la población indígena. Básicamente lo que se trataba de debatir era un imaginario que existía en la población de Cali, que era que la población negra residente en Cali era migrante en su gran mayoría y que en Cali no había negros nativos. Fue uno de los logros de esa investigación porque básicamente la composición racial de la ciudad tenía una componente negra desde hace muchos, pero muchos años. Allí se va a demostrar específicamente la inequidad que hay dentro de nuestra población frente a una población altísima que es el 26.2% mal contado en Cali. Fernando es uno de los investigadores más activos con investigaciones visibles hacia afuera. Yo creo que uno de los logros de investigación más importantes por el impacto y por el volumen, es decir, el costo de lo que se hizo, yo creo que ese fue uno de los proyectos más grandes que se han liderado a partir del CICE. La última investigación que él estuvo, que él presentó está relacionada con las nuevas masculinidades y feminidades. Consideramos que poner en escena esa discusión genera que los colombianos, las colombianas, la Universidad del Valle se replantee y se piense cómo esos estereotipos, esos señalamientos, esa exclusión dentro de la construcción social, de lo que se había definido en algún momento como una sola masculinidad o una sola feminidad, se replantea para hablar de varias masculinidades y feminidades. Bueno, esa investigación permite al menos pensarnos y ver cómo podemos aportar en la nueva construcción de sociedad que es necesaria. La voluntad y el interés del profesor Fernando Urrea, quiero ubicarlo personalmente, en estar pendiente y estar interesado en investigar temas que no son de mucho interés para mucha gente y mucho menos ponerse en palestra pública haciendo unas investigaciones que generen la confrontación consigo mismo. Entonces, él investigando acerca del tema último, masculinidad y feminidades, investigando acerca de eso, plantear esta sociedad machista, heterosexual, que no hay una sola, es ponerse en palestra, y ese tema no interesa porque ese tema no vende. Bueno, seguimos aquí después de esta nota. Los aires que estaban atrás, que son las músicas del Pacífico, nos llenan una pregunta para que hablemos en este segmento. Cali es la capital del Pacífico, congrega todo el Pacífico. ¿Qué ha significado toda esa región del Pacífico en el poblamiento de las últimas décadas de Cali, Fernando? Sí, bueno, aquí hay gente del norte del Cauca, sur del Valle, bueno, desde el siglo XIX, pues por dar un periodo anterior, pero el Pacífico siempre ha estado en la historia de Cali desde la colonia. El trabajo clásico de terratenientes, mineros y comerciantes de Germán Colmenares mostraba cómo la interacción que había de los esclavos que trabajan en las minas de los diferentes ríos del Pacífico con las haciendas ganaderas del Valle del Cauca, y cómo había una continua relación entre los sectores de servidumbre y las explotaciones mineras que también habían en el valle geográfico del río Cauca, y la gran cantidad de mano de obra esclava negra en el río, en todo el Pacífico colombiano. Es decir, Cali siempre tuvo una población negra, como lo dije al comienzo del programa, muy importante. En el caso de Cali, especialmente trabajando en la servidumbre, pero también ya se había formado en el siglo XIX una población de artesanos que jugaron un papel muy importante en los levantamientos populares
como lo muestran varios trabajos de historiadores en el siglo XIX. En fin, en el siglo XX, ¿qué tenemos nosotros en relación al Pacífico? Desde los años 50, una importante migración de región de barbacoas y de toda una serie de áreas mineras. El norte del Cauca, el sur del Valle, áreas como Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Jamundí, Candelaria, con importantes población negra, campesinado, que jugó un papel muy importante en la población que llegó a Cali en las décadas del 20, 30, 40, 50. Y, digamos, los flujos migratorios grandes del Pacífico arrancan desde finales de la década del 70, y hay un evento histórico muy importante que fue el tsunami o el terremoto de Tumaco en el año de 79, que destruyó prácticamente, y que no solamente afectó a Tumaco, afectó a todos los municipios de la región de la costa pacífica nariñense, especialmente los que tenían más relación con el mar. De ahí en adelante se puede decir que comienzan importantes flujos migratorios, pero no puede ser pensado solo como una catástrofe natural la que impulsó la llegada de gente a lo que es el oriente de la ciudad de Cali. Había procesos anteriores al evento, y era todos los procesos de expansión del cultivo de la palma, la camaricultura en el valle, en la región de la meseta de llanura de Tumaco. La explotación maderera. La explotación maderera. A gran escala. Yo diría que la explotación maderera, como lo muestran varios investigadores, Eduardo Restrepo ya había producido grandes transformaciones en la región de Tumaco. O sea, camaricultura, antes madera, y la palma, porque la palma llega a la a la llanura de Tumaco, ya desde finales de la década del 60. En los 70 ya hay explotación de palma aceitera. Entonces, la entrada de la modernidad del Pacífico va a favorecer procesos migratorios hacia el interior del país. El mismo fenómeno, aunque con dinámicas un poco diferentes, se va en el caso del Chocó con respecto a Medellín, ¿no? Y en el caso de Cali, Buenaventura, Guapi y la región del Pacífico nariñense van a ser, digamos, el polo más importante de este dinamismo. La colonia guapireña en Cali es importante desde la década del 70. Se han venido mucho acá. ¿No? La Buenaventura Pues. y el Chocó. Los estudios que hay sobre el Chocó revelan que hay una articulación del Chocó con el Valle del Cauca y particularmente la ciudad de Cali desde los años 60. Es decir, bueno, Jorge Isaacs, entre otras cosas, pues era chocuano. Claro, entró por ahí, pues venían de Jamaica. Exactamente. Van a explotar el oro. Exactamente. O sea, es decir, tenemos que la relación del Chocó, es decir, Cartago, que era un centro colonial pues desde Cartago se manejaban las minas de Tadó, las minas de Nóvita, como lo muestran los estudios de Francisco Zuluaga, sí. O sea, prácticamente todo el Pacífico estaba relacionado con Cartago, Buga, Cali, Popayán. O sea, y es que ya es desde el periodo de la colonia, o sea, nosotros no podemos separar el Pacífico. ¿Qué opina Carlos de todo este proceso? No, es un proceso natural, en un proceso de que una ciudad, digamos, pujante como Cali comienza a crecer. Es una ciudad, le llaman la ciudad primada, y esa ciudad comienza a jalonar migrantes de las áreas rurales que son menos desarrolladas o menos aventajadas. El problema es que se ha creído que en efecto toda la población que llegó a Cali es del Pacífico, ¿sí? Pero eso definitivamente es mentira. Nosotros, mirando por ejemplo los saldos migratorios netos, en el censo del 93, Fernando, veíamos que por ejemplo Bogotá, estamos hablando de los 90, Bogotá seguía teniendo, digamos, una fuerza muy importante en términos de migración, pero no solamente Bogotá, Barranquilla, todavía el norte del Valle. O sea, aquí venía gente de todo el mundo y ha llegado gente de todo el mundo. El problema es que efectivamente en los últimos 15 años, por las peores condiciones de vida de la región del Pacífico, posiblemente originada también por la misma actividad económica de Cali,
y por la reducción de la dinámica económica de la ciudad, definitivamente no le ha dejado más opción a la gente del Pacífico, sobre todo Buenaventura, de venirse a Cali. Entonces posiblemente teníamos una migración selectiva a principios de los 60, 70, los cuales por esa misma relación simétrica que ha tenido Cali o asimétrica que ha tenido Cali con la región del Pacífico, pues favorece una migración menos selectiva hacia finales o en nuestros días, digamos, con una gran presencia de desplazados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, inclusive hasta en términos migratorios, Cali tiene deuda con la región del Pacífico, porque ha sido la dinámica económica de Cali, en efecto, que posiblemente ha deteriorado las condiciones de la región del Pacífico como tal. Ya Fernando lo acaba de nombrar, o sea, las inversiones extractivas del Pacífico, pues son inversiones extractivas que se manejan desde Cali, ¿sí? Claro. Entonces todo tenemos que verlo desde lo global, ¿sí? Y desde la ciudad como una ciudad-región, donde si a una parte de esta región le duele algo, pues a la otra parte también le va a doler como tal. Y en este momento estamos en ese problema. Entonces, culturalmente, para terminar así, redondear, fíjense que la vinculación del Chocó, de Buenaventura, del Cauca Pacífico y del Pacífico nariñense con Cali, desde la colonia y acelerándose a lo largo del siglo XX, explican realmente una importante presencia negra. Pero no solo es esa, está el mismo norte del Cauca y todo el sur del valle y el centro del valle y norte, en donde también tenemos una presencia negra que viene del periodo de la colonia y que ha jugado un papel muy importante en la presencia, digamos, de las nuevas generaciones, porque ya son hijos y nietos de migrantes que llegaron al valle, a Cali, en los años 50, 70, 80. O sea, hoy tenemos una población negra caleña, joven, que son hijos de segunda, tercera generación de migrantes. Y tenemos pues un gran sensor y una gran influencia. Todos tenemos algo de esa cultura. Es lo que se está celebrando en este año de la afrodescendencia. Yo le agradezco a Fernando y a Carlos por haber estado aquí en Conversan 2 y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.